El día de hoy hablaremos del pacto, el pacto que Dios tiene con cada uno de sus hijos y con su iglesia. Vamos a leer detenidamente la carta a los Hebreos, que es el capítulo 10, versículos del 14 al 17. Dice así: pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Muy bien, en primer lugar, vamos a ponernos en contexto. Esta carta a los hebreos es una de las pocas cartas que no fue escrita por Pablo. No se sabe hasta la fecha, quién la escribió. Sin embargo, sabemos que se encuentra dirigida a los judíos que conformaban las primeras comunidades cristianas y que estos judíos se encontraban posiblemente en Roma. Se escribió antes del año 70 después de Cristo. Ahora bien, como se encuentra dirigida a los judíos cristianos, la carta a los hebreos hace comparaciones. Hace comparaciones entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, es decir, sobre las leyes de Moisés y lo que significa el nuevo pacto, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. El pueblo de Israel, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, tenía que realizar una serie de rituales, muchos rituales. ¿Dónde realizaba esos rituales? En el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era literalmente el lugar de morada. Es decir, los judíos antiguos tenían la creencia que Dios vivía en el tabernáculo. Ahora vamos a ver cómo en el capítulo 9 de la carta de los Hebreos habla sobre el tabernáculo. Este tabernáculo estaba compuesto, dice, por una primera parte llamada el lugar santo, que estaban donde estaba el candelabro, la mesa, ¿no? El candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo donde se denominaba el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto, que estaba recubierta totalmente de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, las cuales cubrían el propiciatorio. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entraban continuamente a la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto, pero en la segunda parte entraban solamente, o sea, es decir, en el lugar santísimo entraban solamente el sumo sacerdote y entraba solamente una vez al año y siempre llevando la sangre, la que ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo judío. En realidad, todo esto es un símbolo.
de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentaban no pueden perfeccionar la conciencia de las personas, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y también de ordenanzas externas. Pero Jesús ha venido ya y el sumo sacerdote y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, y no por medio de la sangre de animales, de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de esos toros y de esos machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para hacer la purificación de la carne, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesús, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos a nuestro Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con la muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y hay algo importante, que no entró para ofrecerse muchas veces como antes lo hacía el sumo sacerdote en la época antigua, que lo tenía que hacer cada año en el lugar santísimo. Cristo ha tenido, si no hubiera sido que Cristo hubiera tenido que morir muchas veces, pero no es así, solamente murió una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado del hombre. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. En Éxodo 6, 7, 9 dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré para darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tan cierto como yo soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Y en Jeremías 31-33, que es el profeta en el cual en el libro de los Hebreos está mencionando, dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ese mismo pacto es el mismo pacto que hoy sella con nuestra iglesia. Nosotros tenemos un pacto con Dios. Es decir, lo que tenemos con el Señor es un acuerdo, un convenio, un contrato que implica un compromiso de ambas partes y también tareas y obligaciones que ambos tenemos que realizar, lo que se denomina en el mundo del derecho que uno tiene obligaciones y también tiene derechos. Es decir, el pacto es uno de los principales fundamentos espirituales para afrontar este año que empieza, porque sabemos que nosotros contamos con Él y Él cuenta con nosotros cuando emprendemos un plan diseñado conforme al propósito de Dios. Miren ustedes, la fuerza del pacto de Dios radica en que Él ha dado su palabra y ha firmado el pacto con su sangre. En Marcos 14:24 dice,
y les dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Es decir, el pacto ata a las partes que firman ese compromiso. El compromiso de Dios es garantizarnos victoria y el nuestro es la gran comisión. En Corintios, en 2 de Corintios, dice, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva a un triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¡Qué hermoso! Ese pacto nos perfecciona y nos hace santos. Hace un cambio profundo desde adentro hacia afuera, poniendo sus leyes en nuestro corazón. Hace que hacer su voluntad sea un acto natural que surge del corazón. Y escribiéndolas en nuestras mentes nos da la capacidad para discernir y las ideas sobre lo que hay que hacer. Nuestros pecados no serán, dice los versículos, un obstáculo para relacionarnos con Él y Él no se acordará más. Ahora sí, vamos a leer nuevamente esta carta a los Hebreos del capítulo 10, del 14 al 17, donde ahora vamos a entender realmente ya qué es lo que significa. Leamos nuevamente, dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hermanos, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es una ofrenda única. Cada uno de los clavos que fueron atravesados en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, no ha sido en vano. Hermanos, no podemos hacer que ese sacrificio de nuestro Señor sea en vano. Cada gota de sangre que derramó tuvo y tiene un sentido en la tierra y en el cielo. Bastó esa ofrenda única y eterna para perfeccionarnos a nosotros y a todos los creyentes que conforman su iglesia. La perfección eterna de los santos deriva de esa naturaleza permanente del Señor que el Señor Jesús hizo como sacrificio. Nosotros, los que creemos en Él, debemos mirar siempre a Cristo y no a nosotros mismos, para que de esta manera nos purifiquemos constantemente, obteniendo el perdón de nuestros pecados. Con el sacrificio de Jesús se sella ese nuevo pacto de Dios y nosotros que somos su iglesia, piedras vivas. La ofrenda realizada por Jesús del nuevo pacto, hecha una sola vez y para siempre, es eterna y significa el perdón pleno y definitivo de los pecados que nos reconcilia para toda la eternidad con Dios Padre. Amén, hermanos, y que Dios los bendiga.